Bueno, Gladys, muchísimas gracias por tu participación en este programa que se llama Proteger. Ya estamos en la octava temporada, estamos por ingresar en la novena. Es un programa que se inició dando recomendaciones a la comunidad para que evitara hechos de inseguridad y también después fuimos agregando eh, entrevistas a destacados profesionales en relación a la seguridad, ¿no? Eh, es decir, no solamente hay licenciados de seguridad, sino de todas las disciplinas de las cuales nos nutrimos para hacer una mejor seguridad. Y en tu caso, el calígrafo público interviene en muchas pericias, así que, bueno, Gladys, no te presento más porque siempre me pasa lo mismo, ¿viste? Hago una doble presentación. Así que te paso el micrófono, Gladys. Vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, es muy inquietante para alumbrarnos sobre lo que son las pericias, ¿no? Pericias caligráficas y la diferencia entre lo que es una pericia caligráfica y una grafológica. Así que bueno, Gladys, no me adelanto más, te paso el micrófono, presentate con la audiencia y comenzamos esta hermosa entrevista. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy contenta de participar en este programa, así que encantadísima. Bueno, sí, yo soy perito calígrafo y a su vez también soy profesora de grafología forense, así que lo que me gustaría compartir con ustedes es justamente cuáles son las diferencias entre estas dos experticias. Sí, Paso a contarles. La dale. pericia caligráfica se aplica, como algunos pueden saber, un conjunto de técnicas, ¿no es cierto? Que se llaman técnicas grafonómicas, que estudian la escritura. Y Claro. bueno, lo particular de esto es que se puede identificar la autoría sobre un texto, una firma, como también la autenticidad o la falsedad de un documento. Sí, Y lo hace siempre a partir de observaciones, observaciones con el fin de individualizar quién es el autor o si es auténtica esa escritura. claro. En cambio, el grafoanalista es un profesional que utiliza una metodología grafológica que está validada y que va a estudiar la escritura para obtener un percentil de rasgos que van a estar identificando una personalidad del autor que escribió o que firmó. Claro. Entonces, ¿qué tenemos? Dos ciencias, dos disciplinas en el área forense que estudian la escritura. Sí, Entonces, vamos a ver las diferencias. dale. Vamos a ver mejor primero en qué son similares. Dale. Iniciamos como a vos te quede más cómodo, dale. Perfecto. Bueno, son similares porque están legitimadas para presentar informes o dictámenes frente a la justicia. ¿Eh? Ajá. Porque el perito es auxiliar del juez. Sí, También describen aspectos y cualidades que va a presentar el trazado de la escritura. Pero ¿dónde se diferencian? Pues fíjate que hasta acá tenemos similitudes. sí. Ambos, o sea, siempre el motivo del estudio es la escritura manuscrita, Sí, pero se diferencian en el fin que persiguen, o sea, el claro. objetivo que tiene cada una. El perito calígrafo identifica la personalidad gráfica solo de la escritura, de los Sí. movimientos gráficos, en cambio el grafoanalista la personalidad psicológica. Ok, ok. Vos sabés que ¿Sí? yo una vez eh, a una señora que tenía así ese estudio que tenés vos, ¿no? Esa Sí. forma de ese analizar. Me vio firmar un papel y me dice, tenía esa, viste, esa costumbre de decir, uy, dice, ¿qué firma? Eh, qué emocionante, ¿no? Ver cómo una persona está filmando y ya más o menos estás perfilándolo.
esta persona puede ser así, está bien, no con total seguridad, obviamente, me lo imagino, pero sí decir, "Sí, esta persona tiene tal tendencia, podría ser de tal personalidad. ¿Es así como lo estoy pensando? Bueno, sí, es así como vos decís. Lo que pasa que, claro, a veces el perito calígrafo solo eh, estudia solamente para determinar la autoría o la autenticidad. Pero Claro, el que se ocupa como dije antes, el la personalidad, grafoanalista es sí, exacto, la personalidad psicológica. psicológica. Entonces sí, a mí me pasa que me confunden. A veces cuando voy a las audiencias de cuerpo de escritura para Sí, determinar autenticidad, me dicen, uy, este, me va a decir cómo soy. Entonces yo le digo, no, no, eso es el grafólogo, yo soy perito calígrafo. O sea, porque uno no puede mezclar las ciencias, ¿no? claro, La incumbencia sería la palabra exacta, la exacto. incumbencia entre los profesionales. Pero sí, el grafoanalista cuando observa, sí, sabe qué es lo que está observando y te puede decir cómo sos. Está bien, y hablando de porcentajes, ¿en qué porcentajes le, le cabe, o sea, en qué porcentaje le atina el perito? ¿En un 90, un 80%? Porque vos haces un informe, esta persona sería así, así, así. O sea, siempre lo haces en potencial, ¿no? No es tan determinista, sino que dejas un porcentaje que puede fallar, un 10%, un 5%. No Bueno, sé lo si que me... pasa que Sí. eso va a depender del material de estudio. Ah, Si vos presentás a una persona, una persona te da una escritura en un momento particular, sí, claro que no va a ser total, porque vos necesitas conocer a la persona con más profundidad, con otros claro, elementos gráficos de otros momentos. claro, o sea, Entonces allí sí podés hacer un estudio profundo sí. y poder establecer un alto porcentaje sí, de veracidad. Claro, mientras más factores tenés para estudiar o Exactamente. para A veces te dan mesurar, un papelito de 2 renglones con la firma, claro, ¿eh? Entonces ahí no hay posibilidades. Porque el texto, justamente, la diferencia que tiene el texto con la firma, el texto es la persona frente a lo social, cómo son sí, sus conductas observables frente a las personas. En cambio, la firma denomina el yo social, ¿no? Perdón, el yo íntimo. claro. Entonces, Buenísimo. la firma es muy interesante Sí, sí, también porque sí. tiene esa posibilidad, ¿no? De que la persona, la intimidad del escribiente, porque la firma es Claro, lo que uno elige. exacto, claro. Mientras menos factores tengas o Y menos sí, material tal tengas, cual. Además, eh, porque hay no situaciones, vas a poder situaciones también, sí. perdóname que te No, 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 está bien, interrumpa, está bien. Sí, porque tiene que ver también dónde fue escrito eso, en qué lugar. el escenario. Y sí, dónde apoyó el papel, con qué elemento escritor lo hizo. Claro, hay muchos factores que se tienen que tener en cuenta. Muchísimos, Sí, muchísimos factores que van a influir, tanto externos como internos. Los externos serían aquellos que están relacionados con lo que recién decíamos, sí, y los internos serían algún problemita, este, emociones o estados de salud. Entonces todo eso varía lo que es el estado de la escritura y bueno, y eso se puede verificar también. claro. ¿Y te tocó algún hecho revelador, algún hecho importante donde vos tuviste que determinar que ese, como un testamento, ¿no? Cuando ves que tenés que peritar un testamento, ¿te tocó algo llamativo que tuviste que peritar, que dijiste, wow, algo buenísimo para recordar como una buena experiencia dentro de tu profesión? Sí, sí, me ha pasado, me ha pasado.
durante tantos años. Sí, Lo que pasa es que todo hoy en día se está trabajando mucho. Pero te cuento primero lo que me ha sucedido en una pericia caligráfica. dale, contame. Eh, Tuve que hacer la autenticidad de la firma de de una persona eh, que dejó escrito un testamento. Sí, Y, y bueno, yo empecé a hacer todo el análisis y en el cotejo entre dubitado e indubitado, que el dubitado es justamente el propio material que te entregan para hacer la pericia, que sería en este caso el testamento. sí, Entonces yo para poder determinar tengo que buscar material indubitado, que es aquella escritura totalmente propia de la persona. claro, Entonces, bueno, una vez que obtenés ese material indubitado, se realiza el cotejo entre las escrituras que tiene el testamento y las que se consiguen para cotejar. Bueno, allí yo empecé a encontrar coincidencias, muchísimas coincidencias, pero por otro lado había irregularidades sí, que no aparecían en todas las escrituras que yo vi. Pero bueno, quedó la duda y, y bueno, la pericia dio positiva para la persona que va a recibir los bienes de ese legado que dejó la persona que había escrito el testamento. Ahora, avanzando en los estudios, sí, eh, hoy en día, ¿no? Que hay un avance muy importante desde el campo caligráfico relacionado con el grafoanálisis, o sea, con la grafología. Que incluso eso sucede en mis clases, en el IUCFA, donde yo les sí, doy clase a los peritos calígrafos y a los criminalistas, eh, donde la grafología la utilizamos como un fin muy interesante, que es darle mayor claridad a los criterios y a los indicadores para analizar diferentes casos, ¿no? Y en sí, este caso, cuando sucede con el testamento, hicimos en la parte de investigaciones una investigación muy interesante justamente sobre lo que pasó, lo que me pasó a mí, sí, relacionado con que me quedé con esa intriga de qué es lo que sucede, por claro, qué hay tantas anomalías y hay divergencias que no son suficientes, pero que te dejan pensando, ¿la persona realmente estaba con intención de firmar ese testamento? claro, Entonces, ahí nosotros, en base a esas preguntas que nos hicimos, hicimos una investigación aplicando la grafología emocional a a la pericia caligráfica, que es observar a través de distintos elementos gráficos si coinciden o no a la escritura habitual de la persona, o si en realidad son momentos circunstanciales que estuvo atravesando. Y bueno, eh, haciendo este estudio descubrimos que sí, que pudimos acceder a un montón de identificadores de la emoción, por ejemplo, la coacción, cuando a una persona la presionan para escribir. Y ahí es claro. donde me vino, después de aquella experiencia, decir, uy, podría haber salvado a la persona que se iba a quedar con esa propiedad que no le corresponde, ¿no? Claro, Porque, ¿se sí, sí, entiende? tal cual. Bueno, entonces hoy en día se está avanzando mucho con esto y sobre todo porque nosotros también estuvimos investigando y profundizando lo que sucede con las emociones. Por supuesto que el calígrafo no trabaja con las emociones en particular, eso lo hace el grafólogo. Solo, sí, ya lo aclaraste. El- Pero Sí, el calígrafo puede estar preparado justamente para reconocer
cuando una escritura evidencia alguna anomalía que al compararla con las otras escrituras habituales de esa persona, obviamente que tiene que estar, esas escrituras que se consiguen tienen que ser bien cercanas a la muerte de la persona. Y bueno, que ahí nos vamos a dar cuenta si existió o no la intencionalidad de firmar y dejar ese legado. Sí. ¿Te tocó analizar alguna vez alguna carta que dejara alguien que se suicidó? Porque Sí, me imagino que también debe ser complejo por la muy situación interesante. emotiva de quien se está por quitar la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es otra de las posibilidades que tiene la grafología Sí, aplicada a la criminalística, de detectar justamente o sea, se le llaman tendencias suicidas en ese caso. Si la claro. persona en su escritura tiene una tendencia a una acción, sería una acción criminal, ¿no? Sí, sí. Pero, Atenta pero contra sí sí, mismo. exactamente. Así que sí, como también otra de las preguntas, hay muchos estudiantes que están haciendo sus tesinas relacionadas a eso. ¿Fue homicidio o fue suicidio? Claro, exactamente. Porque alguien le puede hacer una copia de la letra o copiarle lo más parecido posible a la letra, dejar una carta como que se está suicidando y en realidad Exactamente. y es un Es- homicidio. Ahí intervienen ustedes exactamente. y dan Ahí se un... interviene. Por eso, viste, es muy interesante el grafoanálisis aplicado a la criminalística en muchos campos. También las enfermedades, si la persona está en su sano juicio al momento de redactar, por ejemplo, un testamento, Claro. también dentro de lo que es todo las enfermedades mentales. Pero puede ayudar también de acuerdo al contenido de la carta también, ¿no? No solamente a lo grafológico, sino el contenido, la idea de lo que está exponiendo también, ¿no? Bueno, esa es la diferencia. Fíjate vos qué buena tu pregunta o lo que pensás, Sí, porque la grafología emocional es la que se encarga justamente de eso. El perito calígrafo, por ejemplo, no lee lo que la persona escribe, solo analiza las letras. En cambio, así, el grafoanalista sí sí, lee aplicando la grafología emocional, claro. porque ahí justamente las palabras van a estar afectadas por algo. Va a cambiar su fisonomía, su forma. Eso se hace como se llama lapsus calami. Es un lapsus de la pluma. Ajá, ¿Viste? Usted, bueno, todo el mundo conoce lo que es el acto fallido de sí, Freud, sí, el lapsus linguae. Bueno, en este caso se aplica en la escritura. O sea que uno puede ver a través de alguna palabra en particular si la persona lo está sintiendo de verdad o no, o si está mintiendo también. También se detecta la mentira. claro. No, es muy, muy interesante. Muy interesante, sí, 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 no, perfectamente entendido. Para la audiencia, la pericia caligráfica es más fría, es un comparativo entre lo que dejó, lo que se está analizando y con otros ejemplares de escritura de la misma persona para identificar si efectivamente ese escrito corresponde a tal y determinada persona. Y ya la grafología es más compleja, entran ciertos factores psicológicos que hay que analizar. Y en la carrera se estudia mucho, me imagino que deben estudiar la psicología full para grafólogo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Está muy influenciada. Es como la ciencia que nutre, ¿no? A la psicología de la escritura. Ah, son casi psicólogos de la escritura, por así decirlo, ustedes, Exactamente, tal cual, tal que cual. no es, Esa, que no es poco, ¿eh? no, es muy interesante, sí, por supuesto. Pero bueno, hay que tener un buen ojo, buena observación, Sí, tener muchos conocimientos,
para poder identificar esos trazos. Y bueno, lleva su tiempo de análisis. Pero bueno, es muy interesante en la vida diaria, en la justicia, en todos lados también sirve para tener la alarma, ¿no? Por ejemplo, en Sí, el caso de los niños, sí, está la grafología infanto-juvenil, que es otra especialidad. sí. Eh, Ah, bueno, vos sabés que tenía un hermano que era perito calígrafo, ¿viste? Y Mira, una vez tuvo que hacer una pericia sobre un boletín de un chiquito que había falsificado, ¿viste? Las notas. Así que sí, mira, sí, se utiliza en todos lados, sí, se utiliza en todos lados. Gladys, sí, un teléfono, porque vos también haces pericias particulares, obviamente. Un teléfono, sí. tus redes, tu Facebook, tu Instagram, déjame todo por si a alguien le Bueno, interesa llamarte. el Instagram es Grafo Gladys, Gráfico, así fácil, de bien. simple. Sí, y un Eh, celular, y el celular 11 sí, 4563 sí, sí. 8163. Ahí tenés, por si alguien quiere Cualquier solicitar los consulta de servicios. todo tipo Bueno, Gladys, hemos relacionado con llegado, la escritura. sí, hemos llegado al final de la entrevista, Gladys. Has estado fantástica. Espero que te hayas sentido cómoda. Y bueno, eh, hemos sido compañeros en el posgrado de especialización en docencia universitaria. Así que te graduaste, te felicito. Así que bueno, Gracias. hermosa carrera, ¿no? Sí, Ahí. además de quedarnos con un grupo tan lindo. Sí, 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 ya nos vamos a juntar de nuevo, ¿eh? Ya vamos a armar otra juntada. Así nos Bueno, juntamos y bárbaro. charlamos y nos reímos un poco. Así que sí, son todos muy agradables, ¿no? Así que bueno, Bueno, de Gladys, paso les mandamos cariños a todos. a todos. Besitos, un abrazo a la distancia Bueno, y muchísimas gracias por todo. chaucito, ¿eh? Nos estamos Hasta viendo prontito. hasta pronto. Chau, chau. Chao, chao.